さあ見るがよい我が力。はい。¡Qué trampa, cartabanda! Andamos y ahí vamos con un nuevo video de Filo Salvaje. El tema de hoy, el miedo. Miedo, definición. El miedo es una emoción natural y primitiva, cuya función consiste en prepararnos para la supervivencia al experimentar una serie de sensaciones desagradables e intensas ante la percepción de un peligro real o imaginario, y de ese modo dar una respuesta rápida y eficaz ante una posible amenaza concreta. Es decir, el miedo lo podemos entender como una alarma psicológica que avisa de amenazas para la integridad física y el bienestar del que la padece. En otras palabras, es hora del duelo. Esta es una gran definición, la cual sin embargo puede provocar el padecimiento de... ¿Y eso qué significa? Bueno, para entenderla de mejor manera, me parece que es bueno o pertinente problematizarla. En ese sentido, al menos en primera instancia, podemos señalar los siguientes cuestionamientos. Primero, ¿existen emociones que no sean naturales? Es decir, que no sean propias al ser humano, y de no serlo, ¿cómo las adquirió? De ser el caso. Yo estuve pensando un poco en esta pregunta, estuve dando un poquito de vueltas y llegué a la conclusión de que no. No existen emociones no naturales con respecto al ser humano. Pero quizás sí existan emociones no naturales respecto a otro tipo de seres vivos, como los animales. Me explico. Pensando en emociones que sean propias del hombre, llegué o recordé un ejemplo que nos pone Nietzsche en el Zaratustra. Él decía, o él dice, en ese texto, en las primeras partes, que el hombre es el único animal con las mejillas rojas. Y esta es una gran metáfora que te da a entender que el hombre es el único que puede experimentar la vergüenza. Y esa conclusión o esa observación tiene intenciones distintas en la obra del Zaratustra, obviamente, pero en este sentido o en este marco sirve de mucho porque nos permite preguntarnos o señalar que la vergüenza es una emoción no natural si la señalamos en un animal cualesquiera que no sea el hombre. Sin embargo, no creo que podamos predicar ningún tipo de emoción que no sea propia del hombre. ¿Me explico? Aunque su reverso pueda ser posible. Es decir, yo nunca he visto a un animal, a un gato, y decir, creo que ese gato está agatado. O, mira, ese perro está aperrado. Bueno, eso puede ser una actividad. O esa águila está aguilada. ¿Me explico? Es decir, yo puedo predicar la tristeza, tanto de los hombres como de los perros. Y en el caso de la vergüenza también. Pero al revés es imposible. Es decir, no creo que exista ningún tipo de emoción que el animal padezca que no le podamos predicar al hombre. Es decir, una emoción propia del gato, una emoción propia del perro, una emoción propia del águila, etc. Inclusive podríamos llegar a la conclusión, o podríamos considerar la postura, de que podríamos sostener que nunca he identificado una emoción en otros animales que antes no haya visto en un hombre primero. De suerte que yo puedo predicar la tristeza, el miedo, etc. de los animales en virtud de que primero lo observé en otro ser humano. Asimismo, existe la posibilidad de que yo pueda predicar, por ejemplo, la empatía, tanto en los hombres como en los perros. Bueno, ahí ya se abre una discusión interesante, si se ponen a pensar. ¿Realmente existe la posibilidad de que... podemos especular al respecto, ¿no? ¿Los perros realmente son empáticos o pueden llegar a ser empáticos? Porque nosotros notamos cierto
comportamiento similar en los perros con respecto a los seres humanos. Por ejemplo, cuando uno está llorando, de repente un perro se te acerca, ¿no? Algo similar a lo que ocurre cuando un ser humano llega, te ve llorando y te intenta consolar. Lo cual, sin embargo, alguien podría señalar que en realidad no es empatía, sino que simplemente es un comportamiento realizado por los perros a partir de una serie de actividades, no sé, de adiestramiento, de evolución sintética, en la que los perros, al notar la tristeza en los amos, en este caso los seres humanos, intentan de alguna manera persuadirlos porque tal emoción que padece ese hombre le puede afectar en su vida. Cosa que técnicamente no sería empatía, sino más bien egoísmo llevado a un extremo biológico inconsciente muy cabrón. Pero bueno, eso ya se queda ahí a consideración. Lo importante de ello es que al menos podemos especular al respecto, pero al revés es imposible. O al menos a mí no se me ocurre ningún tipo de emoción que sea propia de un animal que no comparta con el hombre. En síntesis, todas las emociones son propias del hombre, siendo el miedo, la alegría, la rabia, la sorpresa y posiblemente el asco las únicas que compartimos con los animales, de manera primitiva. En ese sentido, ahora podemos subrayar la característica primaria que subrayamos en la definición, porque al ser primitiva vislumbramos la posibilidad de una serie de emociones que podríamos considerar más complejas y a posteriori, en un sentido de mecanismo adquirido, como por ejemplo la vergüenza, las cuales seguirían siendo naturales, pero no primitivas, sino secundarias o adquiridas. A menos que me equivoque y algún biólogo, neurólogo o amante de la argumentación con conocimiento que yo desconozca me pueda corregir, lo cual agradecería en demasía. El siguiente cuestionamiento ¿es necesario percibir un peligro real o imaginario para tener la emoción del miedo? Así es. Sin percepción alguna, es imposible el miedo. Sin percepción alguna, es imposible el miedo. Lo que resulta sumamente interesante, pues depende de lo que entendamos por percepción, podríamos extender el uso de la palabra miedo a otros seres vivos. Por ejemplo, las plantas. De suerte que mínimamente podríamos decir que las plantas tienen la emoción del miedo. Lo importante aquí es que el miedo funge como mecanismo de defensa. Pero, ello no quiere decir que todo lo que tenga un mecanismo de defensa posee defensas o algo similar. No es lo mismo percibir que puedo estar en peligro que estar realmente en problemas o en peligro. Pues experimentar el problema es lo que se intenta evitar cuando se padece el miedo. Entonces, para terminar de explicarnos la definición y para que quede un poquito más claro, creo que otra pregunta que nos ayuda mucho y la cual estoy seguro todos nos hemos hecho es ¿por qué hay gente que no le dan miedo a las películas de terror? O sea, a mí me da miedo hasta lo que la gente cuenta. ¿Por qué mi Rucaleta se duerme escuchando La Mano Peluda? ¿Corro de esa relación o qué hago, doctor Corazón? Bueno, desde mi punto de vista existen tres posibles respuestas. Primero, no es que no tenga miedo, solo que su miedo es menor o lo expresa de manera diferente. Dos, sí tiene miedo, pero lo sabe controlar al punto de que puede a voluntad dejar de tener miedo o no sobre ese respecto. Sobre el primer punto, en general, existen cosas que a uno pues le dan miedo y a otros no, dado que las experiencias que viven los individuos no son exactamente las mismas. Hay personas que le tienen miedo a los perros porque los han mordido muchas veces, y hay otros que asumen que su perro es el mejor del mundo solo porque a él no lo ha mordido. De suerte que estúpidamente creen que no hay motivos para temerle a su no rabioso y radioactivo perro. En este viaje puede que haya mujeres que puedan dormir tranquilamente escuchando relatos de crimen real o paranormal, pero no soporten siquiera escuchar la palabra cucaracha, rata o araña porque les causa miedo. ¿Por qué sucede esto? En primer lugar, podríamos buscar las causas para ese miedo. Para ello sirve distinguir distintos tipos de miedo, el real y el irreal. Con respecto al primero, se puede entender a tenerle miedo a algo porque existe la posibilidad real de que me cause daño. Si el miedo a dichos animales descansa en que percibo me pueden causar daño, los considero como un miedo real. Aunque también existe la posibilidad de, el trauma y la fobia, pero eso ya es otro tema. Un ejemplo de miedo irreal sería uno que su origen sea enteramente o en mayor medida el pensamiento imaginario, distorsionado y catastrófico o catastrofista. No me voy a subir en ese avión porque vi a un señor que tenía un balón al cual misteriosamente le llamaba Wilson. O no me subo a las escaleras eléctricas porque vi Destino Final, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo existe el miedo normal, es decir, es normal que tengas miedo a un tigre si te quedas con él en el zoológico. Lo que sería ilógico es que no tengas miedo porque piensas que una cabra te va a caer del cielo salvando tu patética existencia. Lo mismo ocurre si es un león, excepto si tiene la melena negra, tu compadre Botas y tu tenis.
También es normal tenerle miedo a las jirafas. Esas malditas te pueden matar si así lo quisieran. En fin, se mira con suficiente claridad que si bien existen distintos tipos de miedo, estos también pueden combinarse, como es el caso de ir en una combi del Estado de México. Me parece un miedo real, pues hay motivos de sobra para creer que puedes correr el riesgo de sufrir un accidente. Pero exagerarlo, es decir, convertir cada viaje en un catástrofe, lo puede volver un miedo irracional. ¿Qué hacer en estas circunstancias? Pues sopesarlo si eres pobre. Si no, ¿por qué te preocupan las combis? En el caso de los asesinos en serie, por ejemplo, tenerle miedo es normal. Pero no querer salir de casa porque existe la posibilidad de que te topes con uno, pues eso ya es otra cosa. De igual manera, dado que funciona como mecanismo de defensa primitivo, el escuchar relatos de ese tipo, por un lado, te puede causar cierta calma, pues te permite especular sobre lo que tú harías en dicha situación, lo que quizá te brinde mayores variables para sobrevivir. O el verlo expresado o padecido por alguien más te puede ayudar a exteriorizarlo, es decir, saber que te causa miedo para después poder afrontarlo, gracias a la experiencia de alguien más, o algo más simple, que es el caso de las mujeres. El miedo o la situación en la que te pone dicho relato o video sobre un criminal real puede ser emocionante. Y ya. Como ya te habrás dado cuenta, cuando alguien voluntariamente observa una película de terror, puede que esté utilizando su mecanismo de defensa de manera consciente, y si le agrega su ejercicio constante, hay motivos para creer que puede suspender el miedo que experimenta. En otras palabras, una vez que termina la película, deja de sentir miedo. Pero si a priori ni siquiera la quieres ver, pues ya hay un miedo inclusive anterior a la percepción de la película misma, ya que no observas algo positivo de ver la misma, sino negativo, lo que le puede agregar inclusive un miedo extra, por así decirlo. Asimismo, existe otro tipo de personas que les cuesta trabajo controlar su imaginación. Entonces, cualquier cosa que les haga recordar la película será suficiente para imaginar que algo así les podría pasar en ese momento, dado que la variable que se repite fue la misma, cuando en realidad pues, simplemente fue algo similar. Es normal tener miedo, pero si este afecta a nuestra manera de vivir, creo que es preciso hacer algo al respecto. Véase que su objetivo es preservar nuestra existencia, más qué tipo de sentido tiene una vida en la que solo sobrevives. De ese modo solo no estás muriendo, no viviendo. Vivir con miedo no es vivir, es sobrevivir. Pero bueno, espero que este breve video te haya gustado. Si es así, si tienes dudas, si consideras que cometí algún error o no, pues coméntalo. O que no estoy considerando información importante, pues házmelo saber en los comentarios. ¿Y qué piensas? ¿En algún momento has identificado alguna emoción propia de un animal? ¿O consideras que pueden llegar a ser empáticos? Si es así, pues también ponlo en los comentarios. Si crees que este video está chido, pues comparte. Y si solo lo quieres ver, bueno, pues gracias también. Nos vemos en otro encuentro. No cuenten cuentos, de Huella en Textos. ¿O de Huella en Textos? De Huella en Textos, sí. En especial de filosofía. Ahí miento. Ah, sí, y Smoke PhD from Everyday.